¿Alguna vez te has sentido vacío, como si algo esencial estuviera faltando en tu vida? ¿Te has preguntado si tu existencia tiene un propósito real o si simplemente estás vagando sin rumbo? ¿Y si te dijera que dentro de ti existe un propósito divino que aún no has descubierto y que Dios quiere revelártelo hoy mismo? La búsqueda de propósito es una de las inquietudes más profundas del corazón humano. Pero aquí está la verdad que pocos conocen. Esa sensación de insatisfacción que a veces te abruma no es un error ni un castigo. Es una llamada directa de Dios, un recordatorio de que fuiste creado para algo mucho más grande de lo que imaginas. En este video te revelaré cómo Dios utiliza los momentos de duda y confusión para acercarte a Él y guiarte hacia el propósito único para el que fuiste diseñado. Verás que esa sensación de estar perdido no es el final, sino el comienzo de un viaje hacia el descubrimiento de una vida llena de sentido y plenitud. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si hoy descubrieras la clave para desbloquear ese propósito que has estado buscando? A lo largo de este video, exploraremos cómo la palabra de Dios, las experiencias de la vida y la dirección del Espíritu Santo pueden ayudarte a encontrar tu lugar en el plan divino de Dios. En los próximos minutos aprenderás cómo entender y aceptar la insatisfacción como una señal de transformación, historias bíblicas de personas que encontraron su propósito en medio de la confusión, principios prácticos para alinearte con el plan de Dios para tu vida. Pero antes de empezar, quiero que tomes una acción de fe. Comenta aquí abajo: Señor, guíame a encontrar mi propósito. Este simple acto es un paso hacia abrir tu corazón para recibir lo que Dios quiere hablarte hoy. También quiero invitarte a dar me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan esperanza y dirección. Eres parte de algo mucho más grande al compartir la palabra de Dios. Si aún no estás suscrito a este canal, te animo a hacerlo ahora. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual, especialmente quienes se sienten desconectados o sin una iglesia cercana. Al suscribirte, te conviertes en parte de una comunidad que busca juntos el propósito y el sentido de la vida en Cristo. Finalmente, quiero decirte esto. La penúltima enseñanza de este video puede contener la clave para desbloquear una bendición específica en tu vida. Así que no te muevas, no pauses este video y mantente hasta el final. Dios tiene algo especial reservado para ti. Comencemos este viaje juntos. Uno de los ejemplos más poderosos de la Biblia sobre la búsqueda de propósito se encuentra en la historia de Abraham. Este hombre, conocido como el padre de la fe, recibió un llamado inesperado que cambió el rumbo de su vida y marcó el inicio de un propósito eterno. En Génesis 12:1-3, Dios le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición». En ese momento, Abraham vivía una vida cómoda y estable en Harán, pero Dios lo llamó a dejarlo todo por un propósito mayor, algo que él no podía comprender completamente. La decisión de Abraham de obedecer, aun cuando no sabía exactamente hacia dónde iba, nos enseña una verdad profunda. Descubrir el propósito de Dios requiere fe y disposición para salir de nuestra zona de confort. Reflexión para tu vida. ¿Te has sentido como Abraham, llamado a algo más grande, pero sin saber exactamente hacia dónde te llevará? Quizás estás en un momento de incertidumbre, sintiendo que necesitas algo más en la vida. Esta historia nos muestra que el primer paso hacia el propósito es confiar en Dios, incluso cuando no tienes todas las respuestas. ¿Cómo identificar tu llamado?
Escucha atentamente la voz de Dios. Así como Abraham escuchó el llamado de Dios, tú también puedes escuchar su voz a través de la oración, la lectura de la Biblia y las circunstancias de tu vida. Pregúntate, ¿qué cosas Dios ha puesto en mi corazón que me llenan de pasión o me inquietan? Da pasos de fe. Obedecer el llamado de Dios requiere acción. Abraham no esperó tener todas las respuestas antes de actuar. De igual manera, Dios puede estar llamándote a dar un paso, aunque no veas todo el panorama. Confía en sus promesas. Dios le prometió a Abraham que sería bendecido y que sería una bendición para otros. Esa misma promesa se extiende a ti cuando decides seguir su propósito. Aplicación práctica. Tal vez Dios te está llamando a salir de una situación cómoda o familiar para abrazar algo desconocido. Puede ser un nuevo ministerio, un cambio en tu vida profesional o incluso una decisión espiritual que requiera valentía. Recuerda que Dios nunca te llama a algo sin proporcionarte su guía y provisión. Enlace con tu realidad. ¿Cuántas veces hemos sentido que hay algo más para nosotros, pero el miedo o la incertidumbre nos detienen? Abraham nos enseña que el propósito de Dios no siempre se revela por completo al principio, pero cada paso de obediencia nos lleva más cerca de su plan perfecto. Pregunta para reflexionar. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas hoy? ¿Cuál es el paso de fe que necesitas dar para avanzar hacia tu propósito? Comenta aquí abajo. Como Abraham, estoy listo para dar el paso de fe hacia mi propósito. Este puede ser el primer paso hacia una transformación divina en tu vida. La historia de Moisés es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede revelarnos nuestro propósito en los momentos más inesperados, incluso en medio de un desierto. Moisés, que había huido de Egipto por temor a su pasado, pasó años como pastor en un lugar apartado. Sin embargo, en Éxodo 3:1-10, vemos cómo un arbusto ardiente se convirtió en el escenario donde Dios le reveló su propósito: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Moisés, quien había huido de Egipto pensando que su vida ya no tenía rumbo, se encontró cara a cara con un llamado que cambiaría no solo su vida, sino la de toda una nación. Reflexión para tu vida. ¿Te sientes atrapado en un desierto espiritual, emocional o profesional? Tal vez estás pasando por un tiempo de incertidumbre, preguntándote si realmente hay algo más para ti. La historia de Moisés nos enseña que, incluso en el desierto, Dios puede usar nuestras experiencias y habilidades pasadas para prepararnos para algo más grande. Cómo Dios revela propósito en el desierto. Dios utiliza el tiempo de espera. Moisés pasó 40 años en el desierto, aprendiendo paciencia y liderazgo como pastor. Dios puede estar usando este tiempo en tu vida para prepararte, moldearte y enseñarte algo que será clave para tu futuro. Dios llama a los imperfectos. Moisés no era perfecto. Incluso trató de excusarse diciendo que no era elocuente. Sin embargo, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Tus debilidades no son un obstáculo para su propósito. Dios se revela en lo ordinario. Moisés encontró el arbusto ardiente en medio de su rutina diaria. Esto nos recuerda que Dios puede hablarnos en medio de las actividades cotidianas, si estamos atentos a su presencia. Aplicación práctica. Si sientes que estás en un desierto, pregúntate, ¿qué lecciones puedo aprender en este tiempo? ¿Cómo puedo ser fiel en lo pequeño mientras espero que Dios revele el siguiente paso? Como Moisés,
Tal vez Dios esté usando este tiempo para prepararte para un propósito mayor. Enlace con tu realidad. Moisés nos muestra que el pasado no define nuestro futuro. Aunque había cometido errores, Dios lo eligió para ser un líder y un libertador. Del mismo modo, tu propósito no está limitado por tus fallas, sino determinado por el plan perfecto de Dios. Pregunta para reflexionar. ¿Qué cosas ordinarias en tu vida podrían ser un arbusto ardiente que Dios está usando para llamarte algo más? Comenta aquí abajo. Dios puede usar mi desierto para mostrarme su propósito. Al hacerlo, estás declarando que crees en el poder de Dios para transformar incluso los momentos más difíciles en algo significativo. La historia de Esther es un recordatorio poderoso de que el propósito de Dios en nuestra vida no siempre es evidente desde el principio, pero puede revelarse en los momentos de mayor dificultad. Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia, fue colocada por Dios en una posición estratégica para salvar a su pueblo de un decreto de exterminio. En Esther 4:14, su primo Mardoqueo le dice estas palabras inolvidables. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther enfrentó una decisión crucial: arriesgar su vida al acercarse al rey sin ser llamada, o quedarse en silencio y permitir que su pueblo pereciera. Finalmente, ella comprendió que Dios la había colocado en esa posición por un propósito. Mayor punto reflexión para tu vida. ¿Te encuentras en una situación que parece difícil o incluso peligrosa? ¿Sientes que las circunstancias a tu alrededor no tienen sentido? La historia de Esther nos enseña que incluso en medio de la crisis, Dios puede estar orquestando su propósito. Lecciones del propósito de Esther. Tu posición no es casualidad. Dios colocó a Esther como reina en el momento y lugar exactos. La misma manera donde estás ahora no es un accidente. Tus talentos, habilidades y circunstancias son parte del plan de Dios. El propósito requiere valentía. Esther tuvo que enfrentar sus miedos y dar un paso de fe. Descubrir tu propósito puede implicar salir de tu zona de confort y confiar en que Dios está contigo. Dios usa a personas comunes para grandes cosas. Esther no era una persona poderosa antes de ser reina, pero Dios la usó para cambiar la historia de su pueblo. Esto nos recuerda que no necesitas ser extraordinario para que Dios te use de manera extraordinaria. Aplicación práctica. Si estás enfrentando un momento de crisis, en lugar de enfocarte en el problema, pregúntale a Dios, ¿qué propósito tienes para mí en esta situación? Tal vez Él te está llamando a tomar una decisión difícil, a ayudar a alguien o a marcar la diferencia en un área específica de tu vida o comunidad. Enlace con tu realidad. Esther nos enseña que no importa cuán insignificantes nos sintamos, Dios puede usar nuestras vidas para cumplir su plan. No importa si hoy te sientes pequeño, recuerda que con Dios eres parte de algo mucho más grande. Pregunta para reflexionar. ¿Hay una situación en tu vida en la que sientas que Dios te ha colocado con un propósito especial? Comenta aquí abajo. Para esta hora, Dios tiene un propósito en mi vida. Al hacerlo, estás declarando tu fe en el plan perfecto de Dios, incluso en medio de las dificultades. La vida del profeta Elías nos muestra que incluso los más fuertes y valientes pueden llegar a sentirse perdidos y sin propósito. Después de enfrentar a los profetas de Baal en el monte Carmelo y ver cómo Dios mostró su poder, Primero Reyes 18, 20, 40, Elías cayó en un estado de profundo desaliento. En Primera Reyes 19, 4, encontramos a Elías bajo un enebro clamando, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Este poderoso profeta, que había visto milagros asombrosos, llegó a sentirse derrotado, aislado y sin esperanza.
Pero en su momento más oscuro, Dios le habló de una manera especial, recordándole que aún tenía un propósito para él. Reflexión para tu vida. ¿Alguna vez te has sentido como Elías, agotado, sin fuerzas y con la sensación de que ya no puedes más? La historia de Elías nos enseña que esos momentos no son el final, sino una oportunidad para que Dios renueve nuestras fuerzas y nos recuerde su propósito. Lecciones del propósito de Elías. Dios no te deja solo. En medio de su desesperación, Dios envió un ángel para alimentar a Elías y darle las fuerzas que necesitaba para continuar. Esto nos recuerda que Dios siempre cuida de nosotros, incluso cuando sentimos que no podemos más. El propósito puede renacer en el silencio. En el monte Horeb, Dios no habló a Elías a través del viento, el terremoto ni el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19:12. Esto nos enseña que a veces necesitamos aquietar nuestra alma para escuchar su voz. Tu historia no ha terminado. Dios le recordó a Elías que aún tenía mucho por hacer, incluyendo ungir a nuevos líderes y discipular a Eliseo. Incluso cuando creemos que nuestra misión ha terminado, Dios puede revelarnos nuevas asignaciones. Aplicación práctica. Si te sientes agotado o sin propósito, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Dedica tiempo para descansar en su presencia, como hizo Elías, y busca su guía en oración. Pregúntale: Señor, ¿cuál es el siguiente paso que tienes para mí? Enlace con tu realidad. Elías nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está cerca, renovando nuestras fuerzas y guiándonos hacia el propósito que Él tiene para nosotros. No importa cuán bajo te sientas, Dios puede levantarte y usarte de maneras que no imaginas. Pregunta para reflexionar: ¿estás dispuesto a escuchar el silbo apacible de Dios en tu vida? Comenta aquí abajo: Dios renueva mis fuerzas y me guía hacia mi propósito. Al hacerlo, estás declarando que confías en su plan, incluso en medio de tus debilidades. La historia de Jonás es un ejemplo perfecto de cómo Dios tiene un propósito para nuestra vida, incluso cuando intentamos huir de él. Jonás recibió una instrucción clara: ir a Nínive y proclamar un mensaje de arrepentimiento. Jonás 1:1-2. Sin embargo, en lugar de obedecer, Jonás intentó escapar del llamado de Dios y terminó en el vientre de un gran pez, reflexionando sobre sus decisiones. En medio de su huida, Jonás aprendió una lección fundamental: no puedes escapar del propósito de Dios, y su plan siempre es mayor que tus propios deseos. Después de su experiencia, Jonás cumplió la misión que Dios le había encomendado, y toda la ciudad de Nínive se arrepintió y fue salvada. Reflexión para tu vida. ¿Te has sentido alguna vez como Jonás, evitando un llamado de Dios porque parecía difícil, incómodo o fuera de tus planes? Esta historia nos muestra que Dios no se da por vencido contigo, incluso cuando tú lo haces. Su propósito para tu vida sigue vigente, y Él usará cualquier situación para llevarte de regreso a su plan. Lecciones del propósito de Jonás. Dios tiene paciencia con nosotros. Aunque Jonás desobedeció, Dios no lo abandonó. Él esperó pacientemente y utilizó las circunstancias para traer a Jonás de vuelta a su propósito. El propósito no es solo para ti. El llamado de Jonás no era para su propio beneficio, sino para salvar a toda una ciudad. Esto nos recuerda que nuestro propósito está conectado con la vida de otros y puede traer transformación a nuestro alrededor. Dios usa incluso nuestras fallas. A pesar de su desobediencia inicial, Jonás fue usado para cumplir un propósito divino.
Esto nos enseña que nuestras fallas no limitan la capacidad de Dios para usarnos. Aplicación práctica. Si sientes que estás huyendo de un llamado de Dios, detente y reflexiona. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Tal vez sea perdonar a alguien, iniciar un nuevo ministerio o simplemente confiar más en Él. No importa cuánto intentes evitarlo, su propósito siempre te alcanzará. Enlace con tu realidad. Jonás nos recuerda que no importa cuán lejos corras, Dios nunca deja de perseguirte con su amor y su plan perfecto. Cada paso de obediencia no solo trae bendición a tu vida, sino también a aquellos que te rodean. Pregunta para reflexionar. ¿Hay algo que Dios te ha estado pidiendo y que has estado evitando? Comenta aquí abajo. Estoy listo para obedecer el llamado de Dios. Este acto de fe puede ser el primer paso hacia el cumplimiento de su propósito en tu vida. La historia de José, el hijo de Jacob, nos enseña que los planes de Dios para nuestra vida a menudo se desarrollan en medio de circunstancias difíciles. Desde ser vendido como esclavo por sus propios hermanos hasta ser encarcelado injustamente en Egipto, José enfrentó años de pruebas y sufrimiento antes de ver el cumplimiento del propósito que Dios tenía para él. En Génesis 50:20, después de convertirse en el segundo al mando en Egipto y salvar a su familia de la hambruna, José declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo». José no permitió que las adversidades definieran su identidad ni lo apartaran de su fe en Dios. Su vida es un testimonio de cómo incluso las peores circunstancias pueden ser utilizadas por Dios para su gloria y para cumplir su propósito. Reflexión para tu vida. Estás enfrentando situaciones difíciles que parecen no tener sentido. La historia de José nos muestra que el propósito de Dios para tu vida no está limitado por tus circunstancias. De hecho, las adversidades que enfrentas pueden ser herramientas que Dios utiliza para prepararte y posicionarte donde Él quiere que estés. Lecciones del propósito de José. Dios está contigo en todo momento. A lo largo de su vida, la Biblia nos dice que Dios estaba con José. Incluso en la prisión, José experimentó el favor y la presencia de Dios. El propósito toma tiempo. José esperó años antes de ver el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado. Esto nos recuerda que debemos confiar en el tiempo perfecto de Dios. Dios puede transformar el mal en bien. Aunque sus hermanos intentaron destruirlo, Dios utilizó esas mismas circunstancias para cumplir su propósito y salvar muchas vidas. Esto demuestra que ningún mal puede frustrar los planes de Dios para ti. Aplicación práctica. Si estás atravesando una prueba, no pierdas de vista la fidelidad de Dios. Pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme Dios en esta situación? Como José, mantén tu fe y tus ojos en Dios, confiando en que Él está trabajando en el trasfondo para tu bien. Enlace con tu realidad. José nos enseña que incluso en medio de la injusticia, la traición y el sufrimiento, Dios puede traer propósito, restauración y victoria. Tu historia también puede ser usada por Dios para impactar a otros y glorificar su nombre. Pregunta para reflexionar. ¿Hay una dificultad que estás enfrentando y que necesitas entregar a Dios? Comenta aquí abajo. Creo que Dios está transformando mi adversidad en propósito. Este acto de fe puede ser el primer paso hacia ver cómo Dios obra en tu situación. La vida de David nos muestra que el propósito de Dios no siempre comienza con grandes gestos o posiciones importantes, sino en los pequeños actos de fidelidad. Antes de ser rey de Israel, David era un simple pastor cuidando ovejas en los campos. En su aparente anonimato aprendió lecciones esenciales de liderazgo, valentía y confianza en Dios. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al futuro rey,
Ni siquiera su familia consideró a David como candidato. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Desde ese momento, David comenzó un viaje lleno de desafíos, victorias y aprendizajes, mostrándonos que el propósito de Dios para nuestra vida siempre comienza con la preparación, incluso cuando otros no lo ven. Reflexión para tu vida. ¿Te sientes olvidado o subestimado en este momento? La historia de David nos enseña que Dios no se fija en nuestras circunstancias externas ni en lo que otros piensan de nosotros. Él ve nuestro corazón y nos prepara en lo oculto para cumplir su propósito. Lecciones del propósito de David. Fidelidad en lo pequeño. Antes de derrotar a Goliat o gobernar Israel, David fue fiel en cuidar ovejas. Esto nos recuerda que Dios honra la fidelidad en las pequeñas responsabilidades y las usa para prepararnos para algo mayor. La preparación es parte del propósito. Las experiencias de David como pastor, proteger sus ovejas de leones y osos, fueron clave para desarrollar las habilidades y la confianza que necesitaría como líder y guerrero. Dios elige a los que otros no ven. David fue ignorado por su propia familia, pero Dios lo eligió. Esto nos muestra que nuestro valor no depende de la opinión de los demás, sino de lo que Dios dice de nosotros. Aplicación práctica. Si sientes que tus esfuerzos no son reconocidos o que estás atrapado en un lugar pequeño, recuerda que Dios está trabajando en ti. Pregúntale: ¿cómo puedo ser fiel en lo que me has dado hoy? Cada acto de fidelidad es una preparación para el propósito mayor que Dios tiene para tu vida. Enlace con tu realidad. David nos enseña que los pequeños comienzos no son insignificantes. Son parte del plan de Dios para moldearte y equiparte. No importa cuán pequeño sea tu papel ahora, Dios puede usarte para algo extraordinario. Pregunta para reflexionar: ¿qué pequeños actos de fidelidad puedes hacer hoy para alinearte con el propósito de Dios? Comenta aquí abajo: seré fiel en lo poco, confiando en el propósito de Dios. Este acto de fe te recordará que incluso los comienzos humildes son importantes en el plan divino. La historia de Ruth es un hermoso recordatorio de que el propósito de Dios muchas veces se encuentra en nuestra lealtad y disposición para obedecer, incluso cuando no vemos el panorama completo. Ruth era una mujer moabita que quedó viuda y podría haber regresado a su tierra y su gente, pero eligió permanecer con su suegra, Noemí, y adoptar al Dios de Israel como su Dios. En Ruth 1:16 ella declara: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Su lealtad no solo transformó su vida, sino que la llevó a un propósito que ella no podía imaginar: convertirse en parte del linaje de Jesús. Reflexión para tu vida. ¿Te has encontrado en un lugar donde tu futuro parece incierto y no sabes cuál es el siguiente paso? La historia de Ruth nos enseña que la fidelidad a Dios y a las personas que Él ha puesto en nuestra vida puede abrir puertas hacia su propósito perfecto. Lecciones del propósito de Ruth. La lealtad abre puertas. La decisión de Ruth de quedarse con Noemí y trabajar humildemente en los campos de Booz fue el comienzo de un nuevo capítulo lleno de bendiciones. Dios honra la lealtad y la fidelidad. La obediencia guía al propósito. Ruth siguió el consejo de Noemí y fue obediente a las costumbres de Israel. Esto nos recuerda que escuchar y obedecer a los líderes espirituales que Dios pone en nuestra vida puede guiarnos hacia su plan. Dios puede redimir cualquier situación. Ruth
pasó de ser una viuda extranjera sin esperanza a ser la esposa de Booz y la bisabuela del rey David. Esto demuestra que Dios puede tomar las situaciones más difíciles y redimirlas para su gloria. Aplicación práctica. Si estás enfrentando un momento de incertidumbre, pregúntate, ¿a quién o a qué me está llamando Dios a ser fiel en esta temporada? Tal vez sea a tu familia, a tu iglesia, o a una tarea aparentemente pequeña que Dios quiere que hagas con excelencia. Tu fidelidad hoy puede abrir puertas mañana. Enlace con tu realidad. Ruth nos enseña que el propósito de Dios no siempre llega en un camino recto o evidente. A veces, comienza con pasos de humildad, servicio y obediencia. Si te sientes perdido o sin dirección, confía en que Dios está trabajando incluso en los detalles más pequeños de tu vida. Pregunta para reflexionar: ¿a quién o a qué puedes mostrar lealtad y obediencia hoy, confiando en que Dios está guiando tu camino? Comenta aquí abajo: Dios usa mi fidelidad para revelar su propósito. Al hacerlo, estás declarando tu fe en el poder redentor de Dios en cada aspecto de tu vida. La historia de Gedeón nos muestra cómo Dios puede usar a personas aparentemente comunes, llenas de dudas e inseguridades, para cumplir grandes propósitos. Cuando Dios llamó a Gedeón para liberar a Israel de los madianitas, él no se sentía capaz de asumir esa responsabilidad. En Jueces 6:12, un ángel del Señor le dice: «Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente». Sin embargo, Gedeón responde con dudas preguntando: «¿Cómo podré yo salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Jueces 6:15. A pesar de sus inseguridades, Dios lo guió paso a paso, mostrándole que su poder era suficiente para superar cualquier obstáculo. Reflexión para tu vida. ¿Te has sentido alguna vez incapaz de cumplir un llamado o propósito que Dios tiene para ti? Gedeón nos enseña que nuestras debilidades no son un impedimento para que Dios obre a través de nosotros. De hecho, Él se glorifica en nuestra fragilidad, porque nos lleva a depender completamente de su fuerza. Lecciones del propósito de Gedeón. Dios ve lo que tú no ves en ti. Mientras Gedeón se veía débil e insignificante, Dios lo llamó valiente. Esto nos recuerda que Dios no nos define por nuestras limitaciones, sino por el propósito que Él ha puesto en nosotros. La obediencia gradual construye confianza. Dios no le pidió a Gedeón que derrotara a los madianitas de inmediato. Primero, le dio pequeñas tareas, como destruir los altares a Baal. Estas acciones fortalecieron su fe y lo prepararon para misiones mayores. La victoria depende de Dios, no de nuestros recursos. Cuando Gedeón reunió un ejército, Dios redujo sus números para que la victoria fuera claramente un milagro. Esto nos muestra que el propósito de Dios no depende de nuestras habilidades, sino de su poder. Aplicación práctica. Si te sientes inseguro o incapaz de cumplir con algo que Dios te ha pedido, recuerda que Él no te llama por tu fuerza, sino por su gracia. Ora y pídele a Dios que te dé la confianza para dar pequeños pasos de obediencia, sabiendo que Él está contigo en cada paso del camino. Enlace con tu realidad. La historia de Gedeón nos recuerda que no importa cuán insignificantes nos sintamos, Dios puede usarnos para cosas extraordinarias. Si estás enfrentando un desafío que parece imposible, confía en que Dios está contigo y te capacitará. Pregunta para reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que sientes que no puedes lograr sin la ayuda de Dios? Comenta aquí abajo. Dios es mi fuerza y me guía hacia su propósito. Al hacerlo, estás declarando que confías en su poder, no en tus propias fuerzas.
La vida de María nos enseña cómo la disposición a obedecer con humildad puede abrir las puertas al propósito más grande de Dios. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador del mundo, ella era una joven ordinaria, sin riquezas ni posición, pero con un corazón dispuesto a obedecer. En Lucas 1:38, su respuesta sencilla y poderosa fue: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». María enfrentó incertidumbre, posibles críticas y desafíos inimaginables al aceptar este llamado. Pero su fe y obediencia nos muestran cómo Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de aquellos que confían plenamente en Él. Reflexión para tu vida. ¿Te sientes abrumado por el tamaño del llamado que Dios ha puesto en tu vida? Tal vez sientes que no eres lo suficientemente fuerte, sabio o capaz. La historia de María nos recuerda que Dios no busca a los más preparados, sino a los más dispuestos. Lecciones del propósito de María. La obediencia trae bendición. Aunque el llamado de María era desafiante, su disposición a obedecer la llevó a ser parte del plan redentor de Dios. El propósito de Dios es mayor que nuestras dudas. María preguntó al ángel cómo sería posible que ella, una virgen, tuviera un hijo. Pero la respuesta fue clara: nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. El propósito a menudo requiere sacrificio. María no solo trajo al Salvador al mundo, sino que también sufrió al verlo rechazar, sufrir y morir en la cruz. Esto nos muestra que cumplir el propósito de Dios puede ser costoso, pero siempre vale la pena. Aplicación práctica. Si sientes que el propósito de Dios para ti es demasiado grande o difícil, recuerda que Él está contigo. Pídele fuerza y sabiduría y di como María: hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios nunca te llamará a algo para lo que no te capacite. Enlace con tu realidad. María nos enseña que no importa cuán pequeña o insignificante nos sintamos, Dios puede usar nuestra vida para algo que trascienda generaciones. Tu disposición a obedecer puede tener un impacto que ni siquiera imaginas. Pregunta para reflexionar: ¿qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios con humildad y obediencia? Comenta aquí abajo: Señor, hágase en mí conforme a tu propósito. Este acto de fe abrirá tu corazón para que Dios obre de manera poderosa en tu vida. Felicidades por llegar hasta el final de este video. Muy pocas personas tienen la perseverancia para terminar un estudio tan profundo como este. Y quiero que sepas que eso te convierte en alguien especial. Eres alguien que busca el propósito de Dios en su vida. Alguien que no se conforma con la mediocridad y que anhela escuchar la voz de Dios guiando cada paso. A lo largo de este video hemos visto cómo Dios utiliza a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Desde Abraham hasta María, desde el desierto de Moisés hasta la lealtad de Ruth, cada historia nos enseña que Dios tiene un propósito único y poderoso para cada uno de nosotros. Ese propósito no siempre es fácil de descubrir, y muchas veces se desarrolla en medio de la incertidumbre, la prueba y el sacrificio. Pero al final, el propósito de Dios siempre trae plenitud, dirección y paz. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Cuál ha sido la enseñanza que más ha resonado en tu corazón hoy? Tal vez te identificaste con la duda de Gedeón, la lealtad de Ruth o la obediencia de María. Sea cual sea, eso podría ser un indicativo del área en la que Dios está queriendo trabajar en tu vida. Te invito a tomar una acción de fe. Deja un comentario aquí abajo con la frase: «Estoy listo para caminar en el propósito de Dios para mi vida». Esta declaración no es solo un testimonio de lo que aprendiste hoy, sino un compromiso de abrir tu corazón para que Dios te guíe y te muestre el camino.
Al escribirlo, estás diciendo que confías en que Dios tiene un plan y que pase lo que pase, estás dispuesto a seguir su voluntad. La importancia de compartir este mensaje. Este video tiene el potencial de transformar vidas, de dar esperanza a aquellos que se sienten perdidos y demostrar que Dios tiene un plan, incluso en los momentos más oscuros. Comparte este video con amigos, familiares o en tus redes sociales. Recuerda, al hacerlo, no solo estás compartiendo un enlace, estás compartiendo la palabra de Dios y ayudando a otros a encontrar dirección y propósito. Suscríbete al canal y únete a esta comunidad de fe. Si aún no estás suscrito, te animo a hacerlo ahora mismo. Esta comunidad existe para fortalecer tu fe y para recordarte que no estás solo en este camino. Cada me gusta que das y cada vez que te suscribes, estás apoyando la difusión de la palabra de Dios y permitiendo que más personas sean alcanzadas con un mensaje de esperanza. Un último pensamiento. Quiero que tomes un momento al final de este video para quedarte en silencio y escuchar la música de fondo. Permite que estos minutos sean un espacio de conexión con Dios. Habla con Él, exprésale tus preocupaciones y agradece por su guía. No pauses este video hasta que termine completamente. Permite que la paz de Dios llene tu corazón. Nos vemos en el próximo estudio. Y recuerda, Dios tiene un plan para tu vida, un propósito que trasciende tus circunstancias, tus dudas y tus debilidades. No estás solo. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia.